Perfecto. Vamos a comenzar ahora el primer tema de la asignatura de álgebra. Primer tema, como ya dije, vamos a explicar fundamentos de espacios vectoriales. Vamos a definir los espacios vectoriales y vamos a introducir algunos conceptos elementales que debes manejar con mucha soltura para el resto del curso. En 1.1 es un apartado sobre los números complejos. En esta asignatura nos vamos a preguntar tanto en el cuerpo de los números reales como en el cuerpo de los números complejos. Así que será muy importante que sepáis operar con ellos bien, comprender bien los números complejos, cuál es su significado matemático, por qué existen, etc., ¿no? Y además los números complejos a lo largo de la ingeniería os los vais a encontrar muchísimo porque son unos números que hacen como vamos a ver, hacen que algunos problemas sean más sencillos de resolver y de modelizar. ¿Por qué existen los números complejos? Bueno, pues históricamente el problema que ha habido con los polinomios es que dentro del cuerpo de los números reales hay polinomios que no tienen solución. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos este polinomio. Este polinomio, pues la solución existe dentro del cuerpo de los números reales, ¿no? ¿Y cuál es esa solución? Pues son dos en realidad, ¿vale? Porque es un polinomio cuadrático, por lo tanto tiene dos raíces. Esas dos raíces son 1 y menos 1, ¿verdad? Vale, pero ¿qué pasa con este polinomio? Si x es real, ¿este polinomio tiene raíces? Pues resulta que no tiene raíces dentro del cuerpo de los números reales, porque ocurre lo siguiente: si despejamos la x, nos aparece que x es la raíz cuadrada de menos 1, y no existe dentro del cuerpo de los números reales ningún número cuyo cuadrado sea igual a menos 1, porque elevar al cuadrado un número real, como sabemos, anula el signo negativo. Esto es una limitación importante del cuerpo de los números reales, ¿no? Entonces los matemáticos del pasado decidieron, en vez de usar el cuerpo de los números reales, usar un cuerpo o inventar un cuerpo de números que hiciera que todos los polinomios tuvieran al menos una raíz. Y así es como se nacieron y así es como se definieron los números complejos. Vamos a empezar el tema con la definición de número complejo. Vamos a ver la suma y el producto de números complejos, la conjugación de números complejos, módulo de números complejos. Vamos a calcular la inversa y vamos a calcular el cociente de números complejos. Vamos a aprender a extraer el argumento de un número complejo. Dos fórmulas muy importantes que cumple cualquier número complejo, que son la identidad de Euler y la fórmula de De Moivre. Vamos a calcular las raíces, no solo cuadradas, sino las raíces enésimas de un número complejo. Y vamos a ver ejemplos de por qué los números complejos son tan importantes en la ingeniería, que es por lo que los estamos estudiando. ¿Qué son los números complejos? Los números complejos son un conjunto de números. Son un conjunto de números que definimos de la siguiente forma. Son todos los números que pueden escribirse como x más y por y, donde x e y son números reales y este elemento, el elemento y, es un elemento al que llamamos unidad imaginaria y que cumple la siguiente propiedad axiomática. Esto es un axioma, ¿vale? Esto se cumple siempre. Y al cuadrado es igual al número real menos 1. Vamos a llamar forma binómica a la expresión de un número complejo en esta forma. Si nosotros expresamos un número complejo en la forma x más y por y, decimos que es la forma binómica. Ya veremos más formas de expresar los números complejos. Esta es la primera que vamos a ver, porque es la definición. Bien. Ejemplos de números complejos. Pues si x minúscula es igual al número real 4 y minúscula es igual al número real menos 2, ¿a qué es igual z? Z es igual a 4 menos 2 por y, ¿no? Que es igual a x más y por y. ¿Vale? Perfecto. Todo número complejo, ¿vale? Como depende de dos parámetros, que son dos parámetros reales x e y, ¿vale? Como decimos aquí, queda determinado unívocamente por dos números reales x e y.
puede identificarse geométricamente sobre el plano. Dicho de otra forma, todo número complejo se puede representar o tiene una representación única sobre el plano R2, que es el plano definido por las coordenadas reales x e y. De sobra conocido por todos, ¿no? Este es el plano R2. La representación es única y lo único que tendríamos que hacer es representar en el eje X la coordenada X y en el eje Y la coordenada Y. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? X minúscula, ¿a qué es igual? Es igual a 1, voy a usar números pequeños. E Y minúscula es igual a menos 2. Número complejo Z correspondiente va a ser 1 menos 2 por Y, la unidad imaginaria. Vamos a expresar este número complejo sobre el plano R2. Este es el eje X, este es el eje Y. Ahora, 0, 1, vamos a poner aquí el 1, y 0, 1, menos 2, vamos a poner aquí el número menos 2. Y lo que tenemos es este punto, que es el punto 1, 2, que pertenece al plano real de dimensión 2, R2. ¿Vale? Cuando representamos números complejos en el plano, para percibirlos mejor geométricamente, igual que vamos a hacer con los vectores en el futuro, ¿vale? Lo que solemos hacer es dibujar una flechita que parte del origen de coordenadas del plano o del espacio, si trabajamos con vectores, y que está unido con el punto correspondiente al número complejo que representamos, ¿vale? Esta flechita representa el número complejo Z y es muy común en ingeniería llamar a esta representación gráfica en forma de flechita como fasor, ¿vale? Esta representación la solemos llamar fasor, ¿no? Y cuando representamos un número complejo así, decimos que estamos representando un fasor. Esto sobre todo en electrotecnia, en electricidad lo vais a utilizar bastante, esta notación. Más definiciones, ¿no? Hemos dicho que todo número complejo está... voy a cambiar el color, ahí, me gusta más el azul. Que todo número complejo está definido unívocamente por la constante real A y la constante real B. A esos valores los vamos a poner las siguientes etiquetas. Al número real A lo llamamos parte real del número imaginario, número imaginario, qué barbaridad, del número complejo Z. Y al número B lo llamamos la parte imaginaria de Z, ¿vale? Y se denotan mediante la siguiente notación. Es decir, si Z es igual a A más B por I, la parte real del número Z es igual a, y la parte imaginaria, de Z es la constante B, ¿vale? ¿Cómo hacemos la suma de números complejos? La suma de números complejos la vamos a definir de la siguiente forma. Nosotros tenemos un Z igual a más BI, tenemos un número complejo W igual a C más DI. Cuando nosotros sumamos estos dos números complejos, lo que tenemos que hacer es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria de 1 con la parte imaginaria de 1. Y el resultado es el que vemos aquí, ¿vale? Es otro número complejo con las partes reales y las partes imaginarias sumadas. Antes de hablar de la regla del paralelogramo, voy a hacer un ejemplo. Z es igual a 2 menos I. Y W va a ser igual a 3 más 2I. ¿Vale? Números simples. ¿A qué será igual Z más W? Será igual a 3 más 2, 5. ¿Vale? 3 más 2, 5. Lo voy a poner desarrollado. 3 más 2, que es igual a 5. Perdón por escribir torcido, la próxima vez voy a escribir ahora recto. 3 más 2, 5, más, ahora viene la suma de las partes imaginarias, que es 2 menos 1 por I. Y esto es igual a 5 más I, ¿verdad? 5 más I, que equivale a 5 más 1 por I, evidentemente. ¿De acuerdo? Esta es la suma de números complejos. Y vamos a ver que es equivalente a la suma de vectores en el plano.
¿Qué pasa si yo, bueno, ¿a qué es equivalente este número complejo? Este número complejo es equivalente al punto 2 menos 1, ¿no? Perteneciente a R2. Este vector es equivalente, perdón, este número complejo es equivalente al vector 3, 2, perteneciente también a R2. De manera que 2 menos 1 más 3, 2, todos sabemos sumar puntos en el plano o vectores en el plano, ¿eso a qué es igual? Es igual a 5, es igual a 5, 1. ¿Vale? Cuando nosotros sumamos vectores en el plano o en el espacio en cualquier dimensión, lo que estamos haciendo, como decía yo antes aquí, es aplicar la regla del paralelogramo. Recordad por geometría en qué consiste la regla del paralelogramo. A ver cómo puedo limpiar aquí la pantalla. Hay un botón que era de borrar. Uy, no, este no es. Bueno, da igual, lo voy a dibujar en esta esquina. ¿Cómo era la regla del paralelogramo? Pues sencillo. Esto es Y. Esto es X. Yo tengo este vector y lo quiero sumar a este otro vector. Entonces lo que tengo que hacer para hacer la suma gráficamente es construir un paralelogramo con las caras paralelas cuyos lados tengan la longitud y el ángulo de estos dos vectores. Más o menos de esta forma, ¿vale? No se ve muy bien, pero yo creo que el concepto lo conocéis ya todos de sobra. Y el punto que obtenemos uniendo estas líneas, construyendo el paralelogramo con las líneas paralelas a los dos vectores que sumamos, este punto es el punto sumado, ¿vale? Ahora el producto. ¿Cómo definimos el producto de números complejos? Pues como si estuviésemos multiplicando binomios, ¿vale? Por ejemplo, antes de ver la definición, vamos a verlo ahora con un ejemplo. Yo tengo z que es igual a 1 menos i. Y yo tengo w que es igual a 2 más 2i, ¿vale? Z por w lo vamos a definir como 1 menos i por 2 más 2i. Y ahora, a ver si recuerdan cómo nosotros hacíamos el producto de binomios. Tenemos que multiplicar entre sí 2 a 2 cada una de las componentes, ¿no? De lo que tenemos entre paréntesis de cada uno de los binomios. Y nos queda 2 por 1, 2, 2i por 1 más 2i, ¿vale? Menos i por 2 es menos 2i, y menos i por 2i, que es igual a menos i por 2i. Este es el término más complicado de todos. Menos i por 2i, i por i es igual a menos 1 por menos 1 es 1, y esto me queda igual a 2. Por lo tanto, ¿a qué es igual el resultado? El resultado lo voy a poner aquí arriba, que no tengo espacio ya. El resultado es igual a, sumo las partes reales, 2 más 2 me queda 4, y sumo las partes imaginarias. 2i más 2i menos 2i, que por casualidad me ha quedado igual a más 0i, es decir, esto es igual al número real 4. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la definición. De acuerdo a esto que hemos enseñado aquí arriba, ¿cómo definimos el producto de números complejos? De la siguiente forma, ¿de acuerdo? Definimos el producto como si fuera una multiplicación de binomios. Esta es la fórmula del producto de números complejos, pero yo os recomiendo que esto no lo memoricéis jamás de memoria. Simplemente tenéis que recordar que para multiplicar, esto sí, simplemente recordad que cuando multiplicamos números complejos, los multiplicamos como si fueran binomios. ¿Vale? Propiedades que tienen la suma y el producto. Ya hemos definido dos operaciones, suma y producto. Conmutativas, propiedades conmutativas, ¿vale? Da igual el orden en el que hagamos tanto la suma como el producto, el resultado es idéntico. Ambas operaciones cumplen las propiedades asociativas. También se cumple la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, que es esto que tenemos aquí.
Y sabemos que para la suma existe un elemento neutro que es el 0 y para el producto un elemento unidad que es el 1. Es decir, si nosotros sumamos para cada elemento complejo, cada número complejo, el número 0, el resultado no varía. Y si multiplicamos un número complejo por 1, tampoco cambia, se mantiene constante. Un ejercicio propuesto, que me parece sencillo, es que demostremos estas propiedades. Esto se puede hacer en casa a partir de las definiciones tanto de número complejo como cada una de las definiciones de las operaciones. Parece muy fácil de demostrar y es un buen ejercicio para practicar demostraciones. Por cierto, si recordáis los cuerpos del tema 0, estas propiedades coinciden con las propiedades de los cuerpos. ¿Vale? Vamos a detenernos en cada una de las propiedades, ¿no? Tenemos la propiedad del elemento opuesto respecto a la suma. Espera. Ah, no, esta propiedad es nueva, perdón. Vale, elemento opuesto respecto a la suma. Esta es una nueva propiedad, ¿vale? Es la quinta propiedad. ¿Qué significa esto? Pues significa que para todo número complejo existe un número complejo denotado menos z, que va a ser igual a menos a más menos b por i, donde menos a y menos b son los inversos aditivos del parámetro a y del parámetro b del número complejo z, perteneciente a c, tal que z más menos z es igual a 0, ¿vale? Es decir, si yo tengo el número complejo 1 más i y le sumo el número complejo menos 1 menos i, que es el resultado de cambiar el signo a las partes reales, y la parte real y la parte imaginaria, el resultado es 0. Y esto es z y esto es menos z, ¿de acuerdo? Gracias a esta propiedad, como habíamos visto cuando vimos cuerpos, podemos definir la resta de números complejos, ¿no? Cuando hacemos z menos w, cuando restamos w a z, lo que estamos haciendo es sumar a z el opuesto aditivo de w, que es menos w, su negativo. Vale. Ahora vamos a ver el elemento inverso respecto al producto. Para todo z complejo, menos el 0, recordad que en los cuerpos, por ejemplo en el cuerpo de los números reales, el 0 no tiene inversa. No tiene sentido decir, por ejemplo, que infinito es el inverso de z, no tiene inverso. Para todo z complejo existe un elemento dentro del conjunto de los números complejos, a que vamos a llamar z-1, tal que z por z-1, que es igual por conmutatividad a z-1 por z, es igual a 1, ¿vale? Para todo número complejo podemos calcular el inverso, porque existe, y además ese inverso es único, ¿vale? Igual que habíamos visto dentro de los grupos, en los cuerpos también todos los inversos son únicos. Gracias a esta propiedad definimos el cociente de los números complejos. ¿Y cómo lo definimos? Pues de la siguiente forma. Z dividido por W es el producto de Z por la inversa multiplicativa de W, donde la inversa multiplicativa de W es un elemento único, tal que W por W menos 1 es igual a la unidad, que es el número real 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos el inverso de un número complejo? Bien, suponemos que nosotros tenemos este número complejo, a más bi, y queremos calcular su inverso z-1, cuyas partes reales e imaginarias denotamos c más di. Nosotros, hay varias formas de hacerla, ¿no? A mí se me ocurren dos. Una de ellas sería aplicar la definición de número inverso, que es lo que estamos haciendo aquí, el producto de z por z menos 1 tiene que ser igual a 1, ¿vale? Si esto lo desarrollamos, lo que obtenemos son estas dos ecuaciones. Y despejando C y D de estas dos ecuaciones tendríamos, es un sistema perfectamente lineal y muy sencillo, pues tendríamos el inverso de número complejo. Igual que antes con la multiplicación. No os aprendáis de memoria estas fórmulas, ¿vale? Es una estupidez, es una estupidez memorizar muchas cosas de álgebra, ¿vale? Sobre todo a nivel de fórmulas.
Usando la lógica y pensando un poco, se pueden deducir muy fácilmente, y en este caso ni siquiera es necesario deducirlas. Simplemente cuando calculamos el inverso de un complejo, aplicamos esta definición y ya está. Voy a poner un ejemplo de eso aquí. Tenemos z igual a 1 más i. Voy a trabajar siempre con números bastante sencillos, ¿vale? Z igual a 1 más i. ¿Cuál es el inverso de este número? Pues vamos a aplicar la definición de número inverso. 1 más i multiplicado por c más d por i tiene que ser igual a 1. Ahora vamos a aplicar la definición de multiplicación. Vamos a multiplicar esto como si fueran binomios. C más d por i más c por i más i por i, que es menos 1, por d menos i, es igual a 1, ¿no? Y ahora lo que hacemos es agrupar. Importante, aquí la flecha es doble, porque esto es símbolo de... Esto es el símbolo de implicación lógica, ¿vale? Entonces, cuando estamos desarrollando una ecuación y cuando la estamos operando, siempre tenemos que usar este símbolo que es la flecha doble, ¿vale? No es la flecha simple, no es esto, sino que cuando estemos manipulando una ecuación es flecha doble porque es el símbolo lógico de implicación. Esta expresión, que es esta ecuación, implica una nueva ecuación que es esta ecuación simplificada, que es el agrupamiento de las partes reales y las partes complejas. En este caso, la parte real es c. Y, perdón, parte compleja no, parte imaginaria, muy importante. Y la parte imaginaria de todo esto es d más c menos 1. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 1, ¿vale? Incluso podemos añadir más 0 por i. Ahora, esta ecuación la podemos convertir en dos ecuaciones reales, dentro del cuerpo de los números reales. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es juntar la parte real o igualar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, que se me ha olvidado poner i, ¿vale? Esto tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ser igual a 1 para que se cumpla esta ecuación, ¿vale? Por lo tanto, vale, un pequeño paréntesis, ¿no? Para que sean dos números complejos iguales, pues tienen que tener la misma parte real y la misma parte imaginaria. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? C va a ser igual a 1 y d más c menos 1 tiene que ser igual a 0. Este es el sistema de ecuaciones. Aquí ya tenemos el valor de c, lo podemos introducir en la ecuación de abajo y nos queda d más 1 menos 1 igual a 0, que es igual a d igual a 0. Por lo tanto, si no he cometido ningún error, este sería el inverso de número complejo 1 más i. Probablemente he cometido algún error. C más d por i más c por i menos... Ah, claro, aquí se me ha olvidado poner menos d por i. Ya sospechaba yo algo raro. Esto es menos d, ¿vale? Y aquí me queda d más c menos d igual a 0. Por lo tanto, esto ya no es d igual a 0, sino que es d menos d se anula. 1 más c d c a i menos d. 1 más c, c por i. Estoy haciendo mal. Ah, jope. Vale. Qué tontería. Es c menos d. Aquí nos queda... Uf, horrible. Esto es c menos d igual a 1. Y la ecuación de abajo es d más c igual a 0, ¿vale? Ya no lo voy a hacer. Qué horror. Vale. C más d igual a 1, d más c igual a 0. Resolviendo este sistema, obtenemos las c y d, que hacen que z menos 1 sea la inversa de z, ¿vale? Vamos a seguir hacia adelante. Todas las propiedades que hemos visto algo coinciden con las propiedades de los cuerpos, ¿verdad? Todas ellas. Es por esto por lo que podemos decir que el conjunto de los números complejos... el conjunto de los números complejos
junto con las operaciones de suma y producto que hemos definido, tienen estructura de cuerpo y podemos hablar del cuerpo de los números complejos. Vale. Ahora, vamos a fijarnos en una cosa, ¿no? Z hemos dicho que es A más B por I, donde A y B son números reales, ¿vale? Ahora, suponed que B es igual a 0. Si B es igual a 0, entonces Z es igual a A. Y no tiene parte imaginaria, o mejor dicho, la parte imaginaria es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, Z igual a A pertenece al conjunto de los números reales y también por definición de números complejos al conjunto de los números complejos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que los números reales son todos aquellos números complejos que tienen parte imaginaria nula. Si nosotros hacemos B igual a 0, tenemos Z igual a A, que es un número real. ¿Vale? Por otra parte, la suma y el producto de números complejos que hemos definido, cuando se aplican sobre números complejos que tienen parte nula, podemos ver, no lo voy a demostrar, pero vosotros podéis ver muy fácilmente en casa que equivalen a la suma y el producto de los números reales, ¿vale? Si nosotros aplicamos la suma y el producto de números complejos a números complejos con parte imaginaria 0, el resultado, la operación resultante es la suma y el producto de números reales, o sea, la suma y el producto de las partes reales. Y por esto podemos decir que el cuerpo de los números complejos C, con las operaciones de suma y producto definidas antes, es una extensión del cuerpo de los números reales. ¿Vale? Es como si nosotros cogiéramos el cuerpo de los números reales y añadiésemos a ese conjunto una serie de números nuevos, que son números que van a tener una parte imaginaria, ¿vale? Y además definiésemos unas operaciones sobre ese nuevo conjunto, tal que si la parte imaginaria no existiese, si es 0, las operaciones equivaldrían a las operaciones de los números reales. Bien. Ahora vamos a recorrer todos este polinomio, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a utilizar las propiedades de los números complejos para encontrar una solución de este polinomio. Vamos a suponer ahora que x toma valores dentro del cuerpo de los números complejos. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Despejamos aquí 1, nos queda x cuadrado igual a menos 1. Y ahora sí, podemos despejar la x y lo que tenemos es que las soluciones de este polinomio son y menos y. Un polinomio que no tenía soluciones dentro del cuerpo de los reales, sí las tiene dentro del cuerpo de los números complejos. Además, fijaos, este polinomio es de grado 2 y tiene 2 raíces. No lo vamos a demostrar en esta asignatura, pero sí que se cumple que, en general, todo polinomio complejo o todo polinomio en el cuerpo de los números complejos de grado n va a tener siempre n raíces complejas, y a este teorema se le llama teorema fundamental del álgebra. ¿Vale? Si fuese de grado 3, tendría 3 raíces complejas, grado 4, 4 raíces complejas, etc. Y eso pasa siempre con todos los polinomios. Vamos a definir ahora la conjugación de números complejos. Dado un número complejo z, vamos a definir su conjugado y lo vamos a denotar como z sombrero, ¿vale? Lo voy a escribir aquí más grande. Vamos a denotar como z sombrero o z raya el conjugado de z como el complejo a menos bi. Es decir, el conjugado de un número complejo es ese número complejo pero con la parte imaginaria la parte imaginaria con signo opuesto. Conjugar un número complejo no es más que cambiar de signo su parte imaginaria. ¿Vale? Por ejemplo, número complejo z igual a 1 más i. ¿Cuál es su conjugado? Su conjugado es z raya igual a 1 menos i. ¿Vale? Hemos cambiado de signo a la parte imaginaria. Esto sobre el plano, ¿a qué es equivalente? Sobre el plano R2. Es equivalente
a lo siguiente. Este es mi eje Y, este es mi eje X. Yo tengo este número complejo, tengo este fasor, z. ¿Vale? Supongamos que esto es igual a 3 y esto es igual a 1. ¿Cómo será el conjugado de z? Pues no es más que coger este fasor y reflejarlo sobre el eje real X. Voy a poner en otro color. De esta forma. Esto sería menos 1. ¿Vale? Es el simétrico respecto al eje X. ¿Vale? Esto es z y esto es z conjugado. ¿De acuerdo? Propiedades de la conjugación. Obviamente, si conjugamos un número dos veces, obtenemos el número complejo original. El conjugado de la suma es igual al conjugado del producto, perdón, es igual a la suma de los conjugados, otra propiedad de la conjugación. El conjugado del producto de números complejos es igual al producto de los conjugados, ¿no? Es decir, ¿esto qué es lo que significa estas dos propiedades? Pues en el tercer caso, la segunda es igual, significa que si nosotros multiplicamos los complejos y después el resultado lo conjugamos, eso es equivalente a, primero, conjugar los números complejos y luego multiplicar los números conjugados. Y la tercera propiedad, que es menos importante, lo que nos dice es que si nosotros tenemos un número complejo z, podemos calcular la parte real y la parte imaginaria mediante estas fórmulas utilizando los conjugados. Estas fórmulas no las memoricéis, ¿vale? No las memoricéis porque yo creo que son fácilmente deducibles y porque es rarísimo que esto os lo vayan a preguntar, ¿vale? Es una curiosidad, es más una curiosidad, ¿vale? No, obviamente no vamos a calcular la parte real y la parte imaginaria de un número complejo mediante estas fórmulas, ¿vale? Os propongo que demostréis estas propiedades, ¿vale? Y aquí os he puesto una pequeña observación. Uy, ¿dónde está el puntero? Vale, aquí. Una pequeña observación que me parece que es importante. Tomemos el número complejo z igual a i, ¿vale? ¿Cuál es el inverso de z menos 1? Pues, bueno, hemos visto antes una forma de calcular el inverso, ¿vale? Aquí hay otra manera. Aquí vemos otra forma de calcular el inverso, que es hacer el cociente 1 partido de z. Y esto es igual a hacer el cociente de 1 partido por i, ¿vale? Ahora, todavía no hemos visto cómo hacer el cociente de números complejos, pero os adelanto, esto es igual, para hacer esta operación lo que tenemos que hacer es quitar la parte imaginaria del denominador, y para eso lo que hacemos es multiplicar i, el denominador i, por el conjugado del denominador, que es menos i. Y por menos i. Así. Y arriba tenemos que multiplicar también por menos i, para que la fracción sea idéntica. 1 por menos i. Y esto, si lo operáis, os va a dar igual a menos i. Por lo tanto, la inversa del número complejo i es menos i, es el cambio de signo. Es i con el signo cambiado. Vamos a calcular ahora el módulo de un número complejo. Dado número complejo z igual a x más i por y, definimos un módulo como la raíz cuadrada de x al cuadrado más i cuadrado, que es lo mismo que hacer la raíz cuadrada de z por z conjugado, ¿vale? Voy a explicar esto de z por z conjugado, ¿no? Yo tengo x más i por i. Si yo lo multiplico por su conjugado, que es z menos i por i, el resultado lo podéis comprobar muy fácilmente haciendo el producto del binomio, es x cuadrado más i cuadrado. Y es por eso por lo que ponemos esto aquí. ¿A qué equivale el módulo de un número complejo? Gráficamente, sobre el plano R2. Equivale a la longitud del fasor. Esto es el plano XY. El plano XY, el plano R2. Tenemos este número complejo, tenemos este fasor. ¿Vale?
La longitud de esta fasor, la longitud de esta flecha que parte del origen de coordenadas, es igual al módulo de z. Ese es el significado geométrico del módulo de un número complejo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que z es igual a 1/2 más 1 partido de raíz de 3 por i, ¿vale? ¿Cuál sería el módulo de z? El módulo de z es la raíz cuadrada de 1/2 al cuadrado más 1 partido de raíz de 3 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 1/4 más 1/3, que es igual a la raíz cuadrada de 1 partido de 7, que es igual a 1 partido de la raíz cuadrada de 7. ¿Vale? Propiedades del módulo. No me voy a detener aquí mucho, ¿vale? Se pueden demostrar. La parte real de z, el módulo de la parte real, el valor absoluto de la parte real, menor o igual que z, menor o igual que la suma de la parte real y la parte imaginaria. Esto se llama desigualdad triangular y esto se ve muy fácil gráficamente, ¿vale? No me voy a detener mucho en ellas. Y lo mismo con la parte imaginaria, no me voy a detener mucho en ellas, simplemente lo que significa es la desigualdad triangular. Si yo tengo un triángulo, y esto es x, y esto es y esto es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, la longitud de la hipotenusa va a ser siempre menor que la suma de las longitudes de los catetos. Esto es lo que significan estas propiedades, ¿vale? El módulo de z es igual al módulo del conjugado de z. Se puede demostrar muy fácilmente de la definición y si no, gráficamente también es fácil de ver. El módulo del producto es igual al producto de los módulos. Esto se puede demostrar usando la definición de producto de números complejos. Z por el conjugado de z es igual al módulo de z al cuadrado, y esto ya sabemos por qué es, lo hemos visto antes. Esto es porque z por el conjugado de z es x cuadrado más y cuadrado, que es justo módulo de z al cuadrado. Y la desigualdad triangular, ¿vale? Si yo tengo dos números complejos z y w pertenecientes al cuerpo de los números complejos, el módulo de la suma va a ser siempre menor que la suma de los módulos. Esto también se puede ver gráficamente, ¿vale? Y si w es distinto de 0, entonces la igualdad solo se cumple si y solo si, fijaos bien en esta flecha, si y solo si z es proporcional a alfa por w, donde alfa es un parámetro real. Dicho con palabras, ¿no? La desigualdad triangular, que es esta fórmula, se convierte en una igualdad solamente si y solo si uno de los vectores es proporcional al otro, o mejor dicho, si los dos vectores, sí, también se cumple para vectores, si los dos números complejos son proporcionales entre sí, si uno puede escribirse como alfa veces w, donde alfa es real. Bueno, ejercicio propuesto, demostrar estas propiedades. Tengo aquí. Vale, ¿cómo se aplican las propiedades del módulo del conjugado para calcular la inversa de un número complejo? Pues este es el segundo método que os decía antes para calcular el inverso de un número complejo, ¿no? ¿A qué es igual el inverso de z? Pues es igual a 1 partido por z. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, para quitarnos la constante imaginaria o el número imaginaria del denominador, lo que hacemos es multiplicar z por el conjugado de z, y arriba obviamente tenemos que hacer lo mismo para que se mantenga la igualdad. Z por el conjugado de z, lo tenemos aquí, es módulo de z al cuadrado, y lo que nos queda en el numerador es el conjugado de z, ¿vale? Y así es como se calcula la inversa, como se puede calcular la inversa del número complejo. Es decir, de manera simbólica, lo que nos queda es esta fórmula para la inversa de un número complejo, que una vez más os prohíbo memorizarla, ¿vale? La pongo ahí solo a modo de curiosidad.
Vale, bueno, podemos hacer como esto es un vídeo y tenemos aquí todo el tiempo del mundo, puedo hacer un ejemplo. Tengo un z igual a 1 más 2 por i, ¿no? Z menos 1 es igual a 1 partido por 1 más 2 por i. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la constante, la parte imaginaria, perdón, la unidad imaginaria, la quitamos del denominador para que el resultado nos quede un número complejo que podamos separar en parte real y parte imaginaria. Y para hacer eso utilizamos el conjugado. Arriba en el numerador ponemos 1 menos 2 por i, y abajo ponemos 1 más 2 por i, 1 menos 2 por i. Abajo, si no me equivoco, lo que nos queda es la raíz cuadrada de 5, que es el módulo de z al cuadrado, que es 5. ¿Vale? Y abajo y arriba lo que tenemos es 1 menos 2i, por lo tanto la inversa de z, que es igual a 1/5 menos 2/5 por i. ¿Vale? Espero no haberme equivocado como antes. Y aquí tenemos la inversa de z. Si cometo más errores, por favor, hacedmelo saber en los comentarios o en el correo. Vale, y ahora vamos a ver el cociente de números complejos, que es una aplicación de las propiedades del módulo y de conjugado. Dado dos números complejos, podemos utilizar las propiedades para calcular sencillamente su cociente. Y recordamos lo que es el cociente de números complejos, que es igual al de números reales. Z dividido por W es Z por la inversa de W. Y eso se puede calcular de la forma que vemos aquí. El denominador lo vamos a multiplicar y el numerador también lo vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que es el conjugado de W. Y el resultado es esto de aquí, ¿vale? O, de forma simbólica, nos queda el siguiente desarrollo, que os prohíbo determinantemente memorizar, ¿de acuerdo? Ahora un ejemplo. Tenemos z igual a 1 menos i, tenemos w igual a 2 más i, ¿vale? Z partido por w es igual a 1 menos i partido de 2 más i, que es igual a 2 más i por 2 menos i. Y arriba tenemos 1 menos i por 2 menos i, ¿verdad? Esta igualdad es igual porque hemos multiplicado el numerador y el denominador por el mismo número. Ahora bien, abajo lo que nos queda es 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 5, por lo tanto igual, nos queda 5, ¿vale? Y arriba nos queda, arriba es un poco más complicado, nos queda 2 por 1 es 2, menos i, menos 2 por i, más, porque se anula el signo menos, más 1, y esto es igual a 2 más 1, 3, menos 3i, o lo que es lo mismo, 3/5 menos 3/5 por i, ¿vale? Argumento de un número complejo. Más definiciones. Tenemos el número complejo z igual a más bi, ¿vale? Y ahora lo que queremos hacer es escribir ese número complejo de la siguiente forma. Vamos a escribir este número complejo a más bi como el producto de un módulo, a que llamamos módulo de z, por, entre paréntesis, coseno de z más i por el seno de z. Esta forma de escribir el número complejo tiene una motivación, que es una motivación gráfica. Vamos a volver al plano R2. Esto es y y esto es x. Para todo fasor z, para todo número complejo z, yo puedo definir un módulo, que es el módulo de z, y además unívocamente, ¿vale? Bueno, unívocamente ambas cosas. Unívocamente, para todo número complejo podemos definir tanto un módulo, que ya lo tenemos definido, como un ángulo respecto el eje x
al que llamamos z, ¿vale? Esto es la forma polar de representar puntos en el plano, ¿no? Todo punto en el plano se puede representar por un módulo o por una distancia al origen del punto y por un determinado ángulo z, ¿vale? Y lo mismo pasa con números complejos, ¿no? Nosotros podemos encontrar un módulo y un z, ¿vale? Para todo número complejo z. Y esta relación es biunívoca, es decir, para todo número complejo z hay únicos, bueno, no es cierto del todo, ¿vale? Luego os lo explico con más detalle, porque al ángulo z siempre le podemos sumar 360 grados y obtenemos el mismo ángulo, ¿vale? No es exactamente cierto que la relación es biunívoca, pero bueno. A lo que quiero llegar es, dado este número complejo, siempre podemos encontrar un valor real z, tal que podemos escribir z de la siguiente forma. Z igual al producto del módulo por coseno de z más i por el seno de z. ¿A qué es igual? Lo voy a dibujar aquí abajo. ¿A qué es igual el coseno de z? Si esto es módulo de z, esto es el eje y, y esto es el eje x, el coseno de z es la proyección de 1 sobre el eje z, ¿no? Si ahora proyectamos nosotros este fasor sobre el eje x, lo que obtenemos es módulo de z por coseno de z. Y si proyectamos sobre el eje y, lo que obtenemos es módulo de z por el seno de número griego z, ¿vale? Es lo que tenemos aquí, ¿vale? Estas son las proyecciones, hasta aquí ninguna dificultad, ¿no? Este ángulo es lo que hemos llamado z, ¿vale? Letra griega z. Y eso es lo que tenemos aquí dentro. Y ahora si multiplicamos, simplemente si esto lo multiplicamos por el número imaginario y hacemos la suma, lo que obtenemos es la forma binómica de este factor complejo, ¿vale? Esto sería la parte imaginaria y esto sería la parte real, perdón, x. De acuerdo a esto, ¿cómo definimos entonces el argumento de un número complejo? Pues el argumento del número complejo es todo número z tal que se cumple esta expresión. Z es igual a módulo de z por coseno de θ más i por seno de θ. Y vamos a ver más adelante que hay infinitos zetas, ¿no? Esta es la definición de argumento, que ya lo he explicado antes, ¿no? Es el conjunto de todos los zetas, ¿vale? Recordad que los conjuntos siempre los representamos entre llaves, son todas las zetas, tal que z latina es igual a módulo de z por coseno de z griega más i por seno de z. Esta expresión, esta forma de escribir un número complejo, la llamamos forma trigonométrica del número complejo z. Y por último, fijaos que si z es un argumento de z griega es un argumento de z, entonces también lo va a ser z más 2πk para todo k perteneciente a los números enteros. Es decir, si yo a todo argumento le sumo 2π, lo que obtengo es un ángulo equivalente, porque lo que estoy haciendo es coger el fasor y girarlo 360 grados. Si le sumo 4π, estoy haciendo lo mismo. Si estoy obteniendo el mismo fasor. Si le resto 4π, pues otra vez el ángulo es equivalente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el número de argumentos de un número complejo es infinito. Por lo tanto, para evitar este problema, lo que vamos a hacer es definir dos tipos de argumentos diferentes. Por un lado tenemos el argumento principal y por otro lado tenemos el argumento polar, ¿vale? El argumento principal es un ángulo z perteneciente a los números reales definido dentro de este intervalo, mientras que el argumento polar es un ángulo z definido dentro del intervalo 0, 2π. ¿Vale? Si es menos pi, entonces se llama argumento principal, ¿vale? Y de esta forma evitamos el problema de tener que escribir infinitos argumentos, ¿no? Cuando nos pregunten en un examen o en un ejercicio el argumento principal de un número complejo, lo que tenemos que hacer es poner un único número, y ese número se tiene que encontrar en el intervalo menos pi, y si nos piden el argumento polar se tiene que encontrar entre 0 y 2π. Si z es un argumento de un número complejo,
entonces menos z también lo es y z más pi es argumento de menos z. Es decir, perdón, menos z es un argumento de z conjugado y z más pi es argumento de menos z. Esto es bastante fácil de ver gráficamente, ¿no? Si yo tengo este número complejo, el conjugado es la imagen especular respecto del eje X, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cambiar de signo al ángulo o al argumento z, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo si cambiamos de signo un número complejo? Bueno, pues si estamos cambiando de signo, voy a cambiar de color. Lo que estamos haciendo es lo siguiente, lo que estamos haciendo es girarlo 180 grados, que equivale a sumarle pi. ¿De acuerdo? Esto es menos z. Vale, vamos a explicar ahora, antes de seguir con la identidad de Euler, cómo se calcula el argumento de z. Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Yo tengo el número complejo z igual a 1 más i. No, perdón, 1 más i es muy fácil. 1 menos i, ¿vale? Si nosotros representamos este número complejo sobre el plano R2, ¿dónde se encuentra este número complejo? La parte real es positiva, la parte imaginaria es negativa, por lo tanto estamos en el plano, perdón, estamos en el cuarto cuadrante, estamos en este cuadrante de aquí, y tenemos esta representación en forma de fasor. Este es el punto 1 menos 1, ¿vale? Donde esto es igual a 1 y esto es igual a menos 1, las dos coordenadas, ¿vale? Tenemos este fasor, que es z. Vamos a calcular el argumento principal, ¿vale? Argumento de z principal. El argumento de z principal sabemos que tiene que estar incluido en el intervalo 0 cerrado, 2pi abierto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, imaginaos que esto es un triángulo, ¿vale? Donde el fasor z es la hipotenusa. Este ángulo, voy a cambiar ahora de color, fucsia. Este ángulo es muy fácil de calcular usando trigonometría, ¿no? Simplemente este ángulo al que voy a llamar phi es igual al arcotangente de menos 1 partido de 1, ¿vale? ¿Y esto a qué es igual? Al arcotangente de menos 1, que, como deberíais saber de memoria, es igual a menos pi cuartos. ¿De acuerdo? ¿Por qué menos pi cuartos? Porque estamos en el cuarto cuadrante. ¿Vale? Si estuviéramos en este cuadrante ya no sería menos pi cuartos, ¿vale? Sino que tendríamos que ir desde x, sumarle pi medios y tendríamos el verdadero ángulo phi, ¿vale? Voy a borrar esto. Tenemos que este ángulo es menos pi cuartos, ¿vale? Este ángulo. Por lo tanto, ya está. Para tener el argumento principal tiene que estar entre 0 y 2pi, lo que podemos hacer es obtener un ángulo equivalente que esté en ese intervalo de la forma siguiente. Z sub z es igual, o tiene que ser igual a 2pi menos pi cuartos. Perdón. 2pi más menos pi cuartos. ¿Vale? Y así obtenemos un ángulo equivalente que está dentro de este intervalo. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 7 pi cuartos. Y de esta forma tenemos el ángulo principal, ¿no? Voy a cambiar de color. ¿Y qué pasa si calculamos ya no el principal, sino el polar? ¿No? Sí, el polar. Pues ya el polar tiene que estar en un intervalo diferente, tiene que estar entre 0 y pi. Perdón, tiene que estar entre menos pi y pi, ¿vale? Menos pi, pi.
¿vale? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es convertir este ángulo phi que hemos calculado aquí con trigonometría en un ángulo equivalente que esté en este intervalo. Y eso es bastante simple porque no hace falta hacer nada. Menos pi cuartos es el ángulo que nos han pedido, el ángulo polar, ¿vale? No hace falta hacer nada más porque este ángulo está dentro del intervalo que nos han pedido. Por lo tanto, conclusión de todo esto, cuando calculemos el argumento de un número complejo, pensad primero que hay infinitos argumentos para un número complejo, ¿vale? Hay infinitos argumentos. Y dos, que tenéis que quedaros de todos esos infinitos argumentos con uno de ellos en función de si os piden el principal o el polar, ¿vale? Y si no os piden ninguno de los dos, a criterio vuestro, como vosotros queráis, son todos equivalentes. Y punto número 3, cuando calculéis el argumento, tened mucho cuidado de ver en qué cuadrante del plano R2 se encuentra vuestro fasor complejo, vuestro número complejo, ¿vale? Para así calcular de manera correcta el ángulo. Recordad que los ángulos, por defecto, siempre los medimos respecto al eje positivo X, ¿vale? Es aquí donde ponemos la referencia para medir los ángulos. Identidad de Euler. Fijaos, vamos a coger dos números complejos y los vamos a escribir, voy a cambiar de color, aquí, y lo vamos a escribir según el formato trigonométrico, en forma trigonométrica. Tenemos este número complejo no nulo y tenemos este otro número complejo no nulo. Vamos a hacer el producto entre ellos, el producto entre las formas trigonométricas, y lo que obtenemos es esto, ¿vale? Lo vamos a desarrollar y lo que obtenemos es este churro, tenemos esta expresión, ¿no? Donde tenemos por un lado aquí la parte real tenemos aquí por un lado la parte real del producto y aquí tenemos la parte imaginaria del producto. Ahora fijaos, estas expresiones os deberían recordar a algo, ¿vale? Esto no lo tenéis que saber para esta asignatura, pero si recordáis trigonometría, si recordáis coseno de la suma de ángulos, coseno de la resta de ángulos, etcétera, estas expresiones os deberían ser familiares. Estas expresiones, esta y esta, equivalen respectivamente al coseno de la suma y al seno de la suma, de forma que el producto de z por w es igual a un número complejo que, fijaos, es igual, tiene como módulo el producto de los módulos de z y w y tiene como argumento la suma de los argumentos de z y de w. Conclusión: multiplicar números complejos equivale a sumar sus argumentos y a multiplicar sus módulos. O visto de forma gráfica, yo tengo aquí, tengo el eje Y y tengo el eje X y tengo número complejo Z y tengo el número complejo W. Si yo multiplico estos dos números complejos, el resultado es un número complejo que va a tener como módulo el producto de los módulos, ¿de acuerdo? Y como argumento va a tener, voy a cambiar de color, y como argumento va a tener la suma de los argumentos de W y de Z, ¿vale? Bien. Vale, como hemos dicho antes, el argumento de un producto es la suma de los argumentos, el módulo de un producto es el producto de los módulos. Esto nos sugiere algo, ¿no? Nos sugiere que nosotros podemos coger un número complejo cualquiera z y lo podemos escribir de esta forma, de la forma módulo de z por exponencial de unidad imaginaria y por el ángulo o el argumento o uno de los argumentos de z. Y esto es así, ¿por qué? Porque el producto de exponenciales cumple la misma propiedad. Si tú multiplicas exponenciales, el producto de exponenciales, igual que el producto de cualesquiera potencias, equivale a el producto de las constantes de las potencias y a la suma de los exponentes, como deberíais saber. O dicho de otra forma, aquí lo tenemos, ¿vale?
Esa es la hipótesis que tenemos de partida. Hemos visto que z por w es un número complejo que tiene como módulo el producto de los módulos de z y de w y como argumentos la suma de los argumentos de z y de w. Vamos a hacer la... ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a multiplicar z por e elevado a i por z con w, el módulo de w, por e elevado a i por phi. ¿Vale? Si nosotros sumamos esto, el resultado es igual al producto de los módulos y a la suma de los exponentes de las exponenciales, como vemos aquí. ¿Vale? Vale, vamos a suponer que esto es verdad. Vamos a suponer que todo número complejo se puede escribir tanto de la forma trigonométrica que ya conocemos como de esta forma equivalente, módulo de z por exponencial de i por z, ¿vale? Es decir, vamos a suponer que se cumple esta fórmula. Vamos a suponer que esto es verdad. Ahora vamos a hacer una cosa que os recordará mucho a cálculo. Vamos a derivar tanto el primer término de la ecuación como el segundo. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Esto es el resultado de derivar ambos términos al mismo tiempo. Tenemos por un lado esta derivada y tenemos por otro lado, tenemos por un lado esta derivada y tenemos por otro lado esta derivada. Simplemente estamos derivando respecto de z, ¿vale? Estamos derivando respecto de z. Resulta que si derivamos esto y despejamos la constante y, lo que tenemos es esta expresión. ¿Vale? ¿Y eso es una igualdad? Sí, hemos visto que si derivamos los dos términos de la igualdad, obtenemos otra igualdad, ¿vale? I por coseno de z más i por seno de z es igual a i por exponencial de i por z, ¿vale? Derivamos por una segunda vez. Y nos queda esta igualdad, que también es cierta, porque si esta hipótesis la suponemos verdadera, esto también es verdad, porque es simplemente cambiar el signo a este término y a este término, ¿vale? Y nos queda esto, que es el resultado de derivar dos veces. Derivamos una tercera vez. Y si derivamos una tercera vez, obtenemos otra igualdad, ¿no? Suponemos que esto es verdadero y nos queda que menos i por este primer término es igual a menos i por este segundo término. Y ahora derivamos por cuarta vez y lo que hacemos es volver a la igualdad que teníamos originalmente. ¿De acuerdo? Claramente la expresión 1 está presente en todas las derivadas, ¿no? Es decir, si derivamos el primer término y el segundo término de esta igualdad, al final lo que nos queda es la misma igualdad, ¿vale? Con los dos términos multiplicados por una constante. Y esta es la gran motivación de la llamada identidad de Euler. La identidad de Euler es esta fórmula que tenemos aquí. Para todo z perteneciente a los números reales, para cualquier número real, se cumple que e elevado a i por z, donde i es la constante imaginaria, es igual al coseno de z más i por el seno de z. Y de esta forma nosotros podemos expresar cualquier número complejo como una constante r, que ya veremos que es el módulo, por e elevado a i por z, donde tanto r como z son números reales. Cuando un número complejo se escribe según la expresión anterior, se dice que está en forma exponencial, ¿vale? Si nosotros escribimos un número complejo así, decimos que es la forma exponencial. Y r va a coincidir con el módulo del número complejo en cuestión, como ya hemos visto, y z con cualquiera de sus argumentos, ¿vale? Ya sabéis que el número complejo tiene siempre infinitos argumentos. Bien. Esto es un ejercicio propuesto, ¿vale? Utilizad la propiedad de Euler para demostrar una cosa nueva que tenéis que saber, que dividir dos números complejos es equivalente a dividir los módulos, ¿vale? O que el resultado es igual al cociente, tiene por módulo el cociente de los módulos de z y w, y que el cociente de dos números complejos tiene como argumento la diferencia entre los argumentos de z y w. Lo puedo hacer yo aquí porque es bastante fácil, ¿no? Suponed que yo tengo un z igual a e elevado a i por z. Y tengo un w igual a e elevado, bueno, igual a módulo de z, y aquí módulo de w, por e elevado a i por phi. Z dividido por w es igual a
z por e elevado a i por z, w por e elevado a i por phi. Ahora, aplicando las propiedades que conocéis de la potencia, lo que os queda aquí es una resta de exponentes, por lo tanto, esto es equivalente a z partido por w, los módulos de z, módulo de z partido de módulo de w, por e elevado a la constante imaginaria por z menos phi. Y ya lo tenemos demostrado, ¿verdad? Si dividimos dos números complejos, lo que estamos haciendo es dividir sus módulos y restar sus argumentos. Vamos ahora a la fórmula de De Moivre, ¿vale? La fórmula de De Moivre es una consecuencia inmediata de la identidad de Euler. Simplemente lo que nos dice es que si nosotros elevamos z a una potencia n, lo que obtenemos es el siguiente resultado, ¿no? Si nosotros multiplicamos varias veces z por sí mismo, el resultado equivale a elevar r, que es el módulo, a n, y de multiplicar en la parte exponencial la z por una constante n. Es decir, es como si nosotros estuviéramos rotando z veces en número complejo y estuviéramos haciendo que su módulo creciese cada vez cada vez r veces. O en forma trigonométrica, ¿vale? Si esto lo pasamos a fórmula trigonométrica, lo vemos mucho mejor. Lo que tenemos es esto de aquí, ¿vale? Y esto es la conocida como fórmula de De Moivre. Si yo elevo un número complejo a n, lo que hago es elevar su módulo a n y multiplicar su argumento por n veces, ¿vale? Multiplicar su argumento por n. Vale. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De la aplicación de la unidad de Moivre. La unidad imaginaria se puede expresar, esto es un ejemplo, la unidad imaginaria se puede expresar en forma exponencial como e por i por pi medios. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Y cuál es el módulo de i? 1. ¿Y cuál es el argumento principal de número complejo i? Y recordad que está aquí arriba, es este fasor. Esto sí. Por lo tanto, el ángulo es 90 grados, que es igual a pi medios. ¿De acuerdo? Vale, entonces, visto esto, vamos a aplicar la fórmula de De Moivre. ¿A qué es igual? I al cuadrado. Y al cuadrado es i por i, que por definición es menos 1. Ahora, si hacemos lo mismo utilizando la fórmula de De Moivre, nos queda que i al cuadrado es e elevado a i por 2 por pi medios, que es igual a e elevado a i por pi, que es igual a menos 1. ¿Verdad que sí, no? ¿Qué es menos 1? E menos 1 es este fasor complejo que tiene módulo 1 y tiene ángulo pi, ¿verdad? ¿A qué es igual? A i al cubo. I al cubo es menos 1 por i, que es menos i, ¿vale? Y si aplicamos la fórmula de De Moivre, nos queda que i al cubo es e elevado a i por 3 por pi medios, que es elevado a e elevado a i por 3 pi medios, que es igual a menos i. Error aquí. Esto es menos i, ¿vale? Es igual a menos i. ¿Vale? Y a la cuarta, ¿a qué es igual? A menos i por 1, a menos i por i, que es igual a 1. Es decir, y equivalentemente, y a la cuarta es e elevado a i por 4 por pi medios, que es igual a e elevado a i por 2 pi, que es igual a 1. ¿Vale? Esto está mal, esto sí. Por lo tanto, si nosotros elevamos, por último, i a la quinta, lo que obtenemos es i por 1, que es igual a i, ¿vale? Tanto con la definición de producto de número complejo, tanto como con la fórmula de De Moivre, ¿vale? Y de todo esto se concluye lo siguiente. Si nosotros cogemos el número i y lo elevamos a una potencia entera, lo que estamos haciendo es producir un giro de pi medios radianes sobre el plano R2. ¿De acuerdo? Y como i tiene módulo 1, no estaríamos para nada variando el módulo de este número complejo. Gráficamente, si este es el eje y y este es el eje X, en R2, tenemos que la unidad imaginaria está aquí, ¿vale?
Y al cuadrado es el resultado de coger este número imaginario y girarlo 90 grados. Y nos vamos a este cuadrante. Y esto es igual a y al cuadrado menos i. Perdón, menos 1. Uy, qué barbaridad. Menos 1. Ahora, vamos a hacer otro giro de 90 grados. Elevando i al cubo. Y lo que obtenemos es menos i. Y a la cuarta es igual a 1. Y si hacemos y a la quinta, llegamos ahí. Y de esta forma estamos haciendo constantemente giros de 90 grados. O sea, de pi medios. Sobre el plano R2 respecto del eje X. Vale. Visto este ejemplo, vamos a ver ya, por último, cómo se calculan las raíces cuadradas de un número complejo. Vamos a, bueno, primero las cuadradas y luego las enésimas, ¿no? Sea un número complejo cualquiera. Se dice que un número complejo W es raíz cuadrada de z si y solo si nosotros elevamos a W al cuadrado, tenemos z otra vez. Es decir, las raíces cuadradas de un número complejo son todos aquellos números que elevados al cuadrado nos dan el número complejo original. Exactamente igual que en los números reales, vaya. Ahora vamos a ver cómo se calcula, ¿vale? Supongamos que nosotros tenemos el número complejo z, ¿vale? Para que W igual a módulo de W por elevado a I por beta sea raíz cuadrada de este número complejo, esto sí que es conocido, porque esta es la partida. Esto lo conocemos, porque es el número cuadrado cuya raíz cuadrada queremos calcular. Esto es lo que no conocemos, ¿vale? Para que esto sea raíz cuadrada de esto, se tiene que cumplir lo siguiente. Si nosotros elevamos W al cuadrado, el resultado tiene que ser igual a esto, ¿de acuerdo? Y si elevamos esto al cuadrado, lo que nos queda es esta expresión. El módulo de W al cuadrado por E elevado a I por 2 por beta. Ahora lo que vamos a hacer es igualar los módulos y los argumentos, porque claro, para que dos números, como ya hemos visto, para que dos números complejos sean iguales, tanto el módulo como el argumento, o los argumentos, mejor dicho, tienen que ser iguales. Por lo tanto, igualando a los módulos y argumentos, nos queda por un lado que z es igual, o el módulo de z es igual al módulo de W al cuadrado, y que beta es el resultado de dividir alfa por 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, recordemos que, importante, si alfa es argumento de z, también lo es alfa más 2k pi, para todo k perteneciente a los números enteros. Por lo tanto, ¿cómo son las fases o cómo son los argumentos de las raíces cuadradas de z? Pues ahora lo que vamos a hacer es sustituir alfa aquí arriba por alfa más 2k pi y vamos a dividir esto por 2 y lo que nos queda es esta expresión, ¿vale? Si alfa es uno de los argumentos de z, nosotros podemos calcular las fases o los argumentos de todos los números complejos de la raíz cuadrada de z mediante la siguiente fórmula: alfa medios más k por pi, donde k es una constante entera, ¿no? Si nosotros damos valores enteros a k, vamos obteniendo todos los argumentos de todas las raíces cuadradas de k. ¿Esto qué implicación tiene? Pues que en total, cada número complejo distinto de 0 tiene dos raíces cuadradas distintas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo parto de k igual a 0, ¿vale? Y tengo alfa medios. Ahora, k igual a 1, alfa medios más pi. Y si hago k igual a 2, obtengo alfa medios más 2pi, que es igual a alfa medios, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que tenemos son dos raíces cuadradas distintas 2 a 2, variando los argumentos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo con las raíces cuadradas de la unidad imaginaria. Vamos a calcular las raíces cuadradas... Uy, ¿dónde tengo el puntero? Aquí. Vamos a calcular las raíces cuadradas de i, ¿de acuerdo? I tiene módulo unidad y los argumentos vienen dados por esta expresión, ¿vale? Estos pasos que estamos siguiendo aquí son los mismos pasos que tienen que seguirse para calcular la raíz cuadrada de un número entero. Esta es la expresión de todos los argumentos de la unidad imaginaria. Pi medios
más 2kpi, donde k es una constante entera. Por lo tanto, las raíces cuadradas también van a tener módulo unidad. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1, ¿vale? Bueno, más menos 1, ¿vale? Para ser más precisos, es más menos 1. Mientras que cada uno de los argumentos vienen dados por la siguiente expresión, ¿no? Si hemos dicho que el argumento de la raíz cuadrada es igual a dividir por 2 el argumento de número original, lo que tenemos es beta igual a alfa medios igual a pi cuartos más k por ki más k por pi para todo k perteneciente a los números enteros. En definitiva, ¿cuáles son las dos raíces cuadradas de i distintas de 2 a 2? Pues por un lado tenemos coseno de pi cuartos más i por seno de pi cuartos, que es esto, más coseno de 3 pi cuartos más i por seno de 3 pi cuartos, ¿no? Que es igual a esta expresión, ¿vale? Voy a dibujarlo ahora gráficamente. Eje X y eje Y. Voy a representar gráficamente las raíces cuadradas de Y. Esto es X y esto es Y. ¿Dónde está la unidad imaginaria Y? Está aquí. Esto es Y, ¿vale? Vale, Y tiene módulo 1, por lo tanto la raíz cuadrada también va a tener módulo 1, ¿no? Va a estar inscrita en lo que nosotros llamamos como el círculo unidad, ¿vale? O la circunferencia unidad del plano R2. Espera, mejor en azul. Del plano R2. ¿De acuerdo? ¿Y cómo van a ser los argumentos de Y, de la raíz cuadrada de Y? Pues van a ser la mitad de los argumentos de Y, ¿no? El argumento principal de Y es pi medios. Por lo tanto, pi medios partido por 2 va a ser igual, voy a ponerlo en otro color, perdón, en azul, en verde. Voy a ponerlo en verde, por lo tanto, la primera de las dos raíces cuadradas que va a tener Y es este fasor con argumento pi cuartos, ¿vale? Ahora, pi medios es el argumento principal de Y, pero otro argumento principal de Y, otro argumento que tiene Y es pi medios más 2 por pi, que es igual a 4 más 6 medios. Vale, espera, ¿lo he hecho bien? No, 6 cuartos, espera. Esto es 4 más... es 5 medios, perdón, es 5 medios. Un momento. 5 medios. ¿Vale? 5 medios es también argumento del número I, ¿vale? Por lo tanto, si ahora a este argumento lo dividimos por 2, lo multiplicamos o equivalentemente multiplicamos por un medio, lo que obtenemos es el ángulo 5 cuartos pi, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se encuentra este ángulo? Fijaos, este ángulo o este fasor es el opuesto de la primera raíz cuadrada de I que habíamos calculado, ¿vale? Este ángulo va a ser igual a 5 cuartos de pi, este argumento, y el módulo va a seguir siendo 1, es decir, el fasor va a seguir estando inscrito en la misma circunferencia de radio unidad, ¿vale? Fijaros que esto siempre es así, las raíces cuadradas de un número complejo, las dos raíces cuadradas de un número complejo siempre van a ser una la opuesta a la otra, ¿vale? Siempre se van a encontrar en posiciones opuestas del plano real, como en este ejemplo con la unidad imaginaria, ¿vale? ¿Y cómo serían las raíces enésimas de un número complejo? Pues muy parecido a las raíces cuadradas, ¿vale? Si W es la raíz enésima de Z, entonces, ¿qué debe cumplir W? Pues W debe cumplir dos cosas. Primero, que el módulo de W elevado a n es igual al módulo de Z, es eso de aquí. Y segundo, debe cumplir esta expresión para el ángulo o para todos los argumentos beta
de las raíces enésimas de z, ¿vale? ¿De dónde viene esta expresión? Pues muy sencillo. Debe cumplirse en general que para todo argumento alfa de z, beta sea igual a alfa partido por n. Lo que pasa es que si alfa es argumento de z, también lo va a ser alfa más 2pi por k. Por lo tanto, si cogemos alfa más 2pi por k y lo dividimos por n, lo que obtenemos es alfa por n más 2k pi partido por n, ¿vale? De forma que, si nosotros damos valores a k, nosotros obtenemos todos los argumentos posibles que puede tener la raíz enésima de z w. En total, y esto lo vamos a ver en clase con un ejemplo, a cada número complejo z distinto de 0 le corresponden n raíces distintas 2 a 2. ¿Vale? Aquí os había propuesto un ejercicio que es demostrar la expresión 3 de las raíces enésimas de n, pero bueno, ya lo hemos hecho, ¿vale? Lo hemos hecho con las fases. Con los módulos es aún más fácil, ¿no? Si nosotros tenemos que z es igual al módulo de z por e elevado a i por phi, perdón, a i por alfa, la misma notación voy a utilizar, w elevado a n por definición tiene que ser igual a z para que w sea raíz enésima de z. Por lo tanto, perdón, ¿dónde está? Ah, el puntero, nunca lo veo. Por lo tanto, módulo de w por e elevado a i por beta, perdón, a n, nos queda que es igual a el módulo de w por n, por las propiedades de la potenciación, por e elevado a i por n por beta. ¿De acuerdo? Y ahora, igualando los módulos, igualando los módulos, aquí está, aquí, aquí, igualando estos dos módulos, lo que obtenemos es que el módulo de z tiene que ser igual a la raíz enésima del módulo de w, ¿vale? Bueno, un ejemplo aquí, vamos a calcular las raíces cúbicas de menos 1, ¿vale? Pero en clase vamos a ver un ejemplo con las raíces cúbicas de 1, ¿vale? Las raíces cúbicas de menos 1 entendidas como número complejo, ¿vale? Menos 1 ya no es número real, sino es número complejo, si no, sería muy sencillo. Si menos 1 pertenece a los números reales, la raíz cúbica de menos 1 es igual a menos 1, ¿verdad? Pero claro, hemos dicho que si son raíces cúbicas y si menos 1 es complejo, ya no es una raíz única la que tiene, sino tiene tres raíces distintas 2 a 2. Menos 1 es una de las raíces cúbicas de menos 1, ¿vale? Pero faltan dos raíces que tenemos que calcular, que son dos raíces complejas, con parte imaginaria no nula. Y eso es lo que hacemos en esta transparencia, que la voy a pasar rápidamente, os la recomiendo que la leáis. En clase vamos a hacer un ejemplo con el número 1, con las raíces enésimas, además, no solo cúbicas, sino enésimas de menos 1. Solo por curiosidad geométrica, si yo dibujase ahora las raíces cúbicas de menos 1, lo que obtendría yo es un polígono regular, ¿vale? Menos 1 es este número, voy a poner cambiar de color. Menos 1 es este número, ¿vale? Menos 1 es raíz cúbica de sí mismo, ¿no? Pero además las otras dos raíces, que son estas dos raíces que tenemos aquí, se encuentra una de ellas sobre este cuadrante y otra de ellas sobre este cuadrante. Resulta que estas tres raíces cuadradas están separadas 2 a 2 en mismo ángulo, que en este caso no puede ser otro más que 120 grados. Por lo tanto, estos tres fasores forman un triángulo perfectamente isósceles. Y esto ocurre en general con las raíces enésimas de cualquier número complejo. Las raíces enésimas de cualquier número complejo, sobre el plano R2, van a formar siempre polinomios regulares. Siempre. Esto es una propiedad bastante curiosa que cumplen estos números. ¿Por qué son tan importantes los números complejos en la ingeniería? Ya hemos visto todos los fundamentos que debéis saber a lo largo de la ingeniería sobre números complejos. Bueno, pues
el motivo viene de ciertos fenómenos físicos que son ondulatorios, ¿no? Es decir, fenómenos físicos que varían en el tiempo, como habréis visto en física en segundo de bachillerato, de forma oscilatoria. ¿De acuerdo? Si esto es t y esto es x, yo tengo que esta sinusoide se puede expresar o bien mediante un coseno o bien mediante un seno. Si elegimos expresarla mediante un coseno, lo que tenemos es esta expresión, ¿vale? A esto lo llamábamos fase de onda, y esto es la amplitud, ¿verdad? Eso lo recordamos de física. Vale. Esto, vale, si nosotros quisiéramos quitarnos la fase de onda del interior del coseno, también podríamos escribir esta onda de la siguiente forma. No sé si esto lo sabéis o no lo sabéis, pero tenerlo en mente porque esto va a ser muy útil en el futuro, ¿no? Para si quisiéramos quitarnos la fase de onda de dentro del coseno, que es bastante incómoda, podemos escribir esta sinusoide como una suma de un coseno más un seno, ¿vale? Como curiosidad, tenerlo en mente. Operar con funciones trigonométricas, que es algo muy común en física, es en general muy engorroso y requiere recordar las relaciones trigonométricas, ¿vale? Sin embargo, la identidad de Euler nos ofrece una forma muy compacta de representar fenómenos ondulatorios. ¿Y esto por qué es? Pues es por la propia definición de la identidad de Euler, ¿no? Si ahora cogemos, supongamos un número complejo que tiene módulo igual a A y tiene argumento igual a omega por t más phi, ¿vale? Donde omega, recordad por física, que es la velocidad angular de la onda, ¿vale? Es decir, el número de pulsaciones en radianes en el tiempo, ¿vale? Y phi es la fase de la onda que estamos representando del fenómeno físico correspondiente. La parte real de esto, ¿a qué es igual? Es igual a la parte real por la identidad de Euler de A por coseno de omega t por más phi más A por I por seno de omega t más phi, es decir, esto. ¿Y esta qué es igual? Pues esto es igual a A por coseno de omega t más phi, ¿vale? Claro, porque estamos sacando la parte real es esto, ¿vale? Esto es la parte imaginaria, esto es la parte imaginaria de z por i, ¿vale? La parte real es simplemente esto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros al final lo que somos capaces es de expresar esta expresión, esta sinusoide, esta expresión ondulatoria, como una exponencial, ¿vale? Y esto es muy útil porque operar con funciones exponenciales en general es mucho más simple que operar con funciones trigonométricas, ¿no? Por lo tanto, es muy normal en ingeniería y en física, en vez de trabajar con senos y cosenos, trabajar con números complejos cada vez que aparecen fenómenos ondulatorios. ¿Y dónde aparecen fenómenos ondulatorios? En electrotecnia para representar corrientes alternas, ¿no? Por ejemplo, en mecánica, cuando nosotros tenemos una máquina y queremos representar fuerzas variables en el tiempo y vibraciones mecánicas, ¿no? También fenómenos oscilatorios que ocurren en las máquinas. En electrónica, para diseñar filtros y amplificadores de señal. En física cuántica, para representar funciones de onda de partículas subatómicas y la ecuación de Schrödinger, que quizás veáis, quizás no veáis en física, la verdad es que no lo sé. En sistemas dinámicos, es decir, dentro de ecuaciones, en las ecuaciones diferenciales, se utilizan los números complejos para saber si un sistema que cambia en el tiempo es estable o inestable, ¿no? ¿Qué es un sistema estable? Un sistema dinámico que es estable es un sistema que, según pasa el tiempo, converge hacia un valor estable, ¿vale? Esto es estable. Todo sistema dinámico que con el paso del tiempo converge a un valor estable. Llamamos sistema estable a todo sistema que, según pasa el tiempo, diverge hacia infinito, ¿vale? Esto es inestable. Y la estabilidad y la inestabilidad la podemos calcular gracias a los números complejos, ¿vale?
Ya cuando veamos el último tema, que el último tema es de ecuaciones diferenciales del primer grado, vamos a ver unas nociones básicas de estabilidad. Vamos a calcular vamos a calcular soluciones de ecuaciones diferenciales, sistemas diferenciales de primer grado, y a través de los exponentes de las exponenciales vamos a ser capaces de saber si es estable o no es estable el sistema. Ya por último, la automatización. Para saber si un sistema de control es o no es estable, igual que hacemos con los sistemas dinámicos, lo hacemos con los sistemas de control. Y bueno, entre muchas otras aplicaciones. Estas son las aplicaciones que se me ocurrieron. Y ya, bueno, el resumen del tema. Primera cosa que debéis saber, estos resúmenes siempre son, este es lo que tenéis que aprender de todo lo que hemos visto, es lo mínimo que tenéis que saber. Y es esto, ¿qué es el cuerpo de los números complejos? Es una extensión del cuerpo de los números reales, que permite que todo polinomio tenga raíces, ¿vale? Polinomios que en el cuerpo de los números reales no tienen raíz, se lo tienen en el cuerpo de los números complejos. Teorema fundamental del álgebra, todo polinomio de grado n, con coeficientes reales o complejos, da igual, tiene n raíces, aquí hay un error, tiene n raíces complejas, ¿vale? Esto lo tengo que borrar, tiene n raíces complejas, siempre, ¿vale? Cada número complejo es unívocamente representable por un punto en el plano R2, traduciendo. Para todo número complejo existe un único punto en el plano R2 que lo representa, ¿vale? Cuarto punto, cada número complejo tiene un conjugado único, conjugado es único, y viene caracterizado por su parte real, su parte imaginaria, un módulo e infinitos argumentos, ¿no? La parte real es única, la parte imaginaria es única, el módulo es único, y solo sucede que hay infinitos argumentos. Si z es argumento de un número complejo, también lo va a ser 2pi más z. Conocidos el módulo y algunos de los argumentos de un número complejo, podemos representarlo en forma trigonométrica y exponencial, ¿vale? Ya hemos visto cómo son estas dos formas. Multiplicar dos números complejos equivale a multiplicar sus módulos y sumar sus argumentos. Y dividirlos, como hemos demostrado, equivale a dividir sus módulos y restar sus fases o argumentos. Cuando digo fase, pensad tendencialmente argumento. Cada número complejo tiene n raíces enésimas distintas 2 a 2. Y los argumentos de estas raíces son múltiplos de un mismo ángulo y forman polígonos regulares en el plano R2, como hemos ejemplarizado con un ejemplo de raíz cúbica. Y por último, y lo más importante de todo, aunque los números complejos se llamen complejos, la razón por la que están presentes en tantos problemas de ingeniería es porque simplifican mucho la vida y hace que muchos problemas de ingeniería sean mucho más fáciles de resolver. Porque, claro, es mucho más fácil operar con exponenciales de lo que es de operar con identidades trigonométricas y con expresiones trigonométricas, ¿vale? Y ya con esto terminamos este apartado 1.1. No es un apartado muy largo, pero he explicado muchas cosas en mucha profundidad, he puesto muchos ejemplos, así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen cualquier duda, para eso están las clases, ¿no? Y para eso también me pueden preguntar por las tutorías, ¿no? También pueden dejar comentarios en YouTube. Si encuentran algún error también hacedmelo saber y bueno, el próximo apartado será el 1.2.